Vemos las tres divisiones que hay en la eternidad. Porque la Biblia dice que Jesús entró no a un tabernáculo hecho por manos, sino al tabernáculo real, al verdadero, que está en el cielo. Amén. El diseño de ese tabernáculo fue dado a Moisés por Dios. Y cuando Dios le dio el diseño, el plan de ese tabernáculo con todos los detalles, Dios le dijo, hazlo exactamente como el plan que te di en el monte. ¿Por qué Dios dijo que tenía que hacerlo exactamente? Porque esto representa algo. Aleluya. Hay verdades aquí que Dios quiere que entendamos. Amén. Entonces Dios nos ha llamado a su presencia. El trono de Dios es representado aquí por el arca del pacto. Aquí está la presencia de Dios. De día, la presencia de Dios se manifestaba como una nube que estaba posada arriba del lugar santísimo. De noche era una columna de fuego. O sea que aquí es donde estaba la presencia de Dios. Y hablamos que había un hombre, ¿de dónde era? El hombre que quería acercarse a la presencia de Dios, de Hialeah o de Westchester. ¿Era de Hialeah? El hombre de Hialeah viene al tabernáculo y dice, yo quiero entrar a la presencia de Dios. Y los que estaban aquí en la puerta le dijeron, no puedes entrar. Y entonces el hombre de Hialeah dice, pero a mí me dijeron que ya el velo fue rasgado y yo podía entrar a la presencia de Dios. Y el hombre que estaba en la puerta le dijo, sí, el velo fue rasgado, pero el tercer velo, no el primer velo. Habían tres velos en el tabernáculo, el primer velo, el segundo velo y el tercer velo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Entonces sí, hay un velo que fue rasgado, pero fue el tercer velo, no el primer velo. Todavía hay que arrepentirse de sus pecados. Gloria a Dios. Y nacer de nuevo para participar del reino de los cielos. Amén. Este velo todavía está en pie. Entonces el hombre de Hialeah se arrepiente de sus pecados, nace de nuevo y lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque el sacerdocio, todo lo que pasaba aquí adentro en el tabernáculo era solamente para el pueblo judío. Pero el hombre de Hialeah, ¿de dónde era? No era judío, ¿de dónde era? Gentil. De Cuba, de Cuba. Era pinareño. Amén. Amén. Y como era cubano, no era judío, no podía participar de eso, pero cuando nace de nuevo, nace ahora familia de Dios. ¿Sabes que cuando tú naciste de nuevo ya tú llegas a ser familia de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Somos pueblo de Dios. Y Gracias, sabes Señor. Que Dios le dijo a los judíos, la señal del pacto es la circuncisión. Y por eso el pueblo judío tenía el pacto ese con Dios, circuncidaba a todos los varones. Significaba que era un pueblo escogido por Dios, seleccionado por Dios, y era un pueblo especial para Dios. Porque habían hecho un pacto con Dios. Y como señal de ese pacto, Dios les dijo que hicieran la circuncisión, era señal del pacto. Pero ahora, lo que muestra que somos pueblo de Dios, sigue siendo la circuncisión, pero ahora es la verdadera circuncisión. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La circuncisión del corazón. Aleluya. Hecho no por manos de hombres, sino por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y eso sucede aquí cuando nos arrepentimos. Es la circuncisión del corazón. Es cuando tomamos la carne y la echamos a un lado. Amén. Ya no ponemos confianza en la carne. Esa es la circuncisión verdadera, dice la Biblia. Y claro, hemos compartido todos los versículos y todas las cosas que tienen que ver con el tabernáculo y cada una de estas cosas. Pero aquí es donde nacemos de nuevo y somos circuncidados el corazón y podemos entonces entrar y participar de lo que hay aquí adentro. Entonces el hombre de Hialeah está bien contento porque lo dejaron entrar. Entonces si tienen sus notas, pongan el número 1, arrepentimiento. Amén. El número 1, la segunda página, donde están los 7 pasos de preparación, las 7 experiencias. El número 1, arrepentimiento. ¿Dónde pasa eso? Pasa aquí delante del primer velo. El hombre entra al tabernáculo. Trae unas plumas aquí para los hermanos, por favor. Entra al tabernáculo y dice, ahora sí que puedo entrar a la presencia de Dios, porque ya fui circuncidado, soy pueblo de Dios, nací de nuevo, me arrepentí de mis pecados. Y entonces los guardias que están aquí le dicen, sí, pero no puedes seguir hacia adelante porque ya tienen. No pueden seguir adelante porque
cualquiera persona que entra aquí tiene que entrar con un sacrificio. No, pero ya Amén. yo me arrepentí, sí, pero no hay expiación de los pecados sin el derramamiento de sangre. Amén. Wow. Eso fue un principio que Dios estableció desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, no es suficiente arrepentirnos de nuestros pecados, sino que ahora tenemos que ofrecer un sacrificio. Aleluya. Pero el hombre de Jayalía no es tan bobo. Él empezó a entender que todo esto simbolizaba lo que Cristo hizo en la cruz. El hombre de Jayalía dijo, bueno, el sacrificio mío fue hecho hace 2000 años. ¿Cómo que 2000 años? No, tiene que ser un sacrificio fresco para los pecados de hoy. Sí, pero la sangre del Cordero de Dios es una sangre eterna. Él murió por todos mis pecados del pasado y todos mis futuros pecados. Así que hoy yo aplico la sangre de Cristo y el sacrificio del Cordero de Dios como el sacrificio en paga por mis pecados. Entonces, aquí en el altar, donde ofrecían los sacrificios para la expiación de los pecados, aquí vemos la cruz de Cristo. Aquí vemos Gloria a Dios. el Calvario. Amén. Entonces, el número 2 habla de perdón de pecados. Número 2, perdón de pecados, forgiveness of sin. Y eso habla de la cruz de Cristo. Amén. Es bueno arrepentirnos, pero necesitamos perdón. No hay perdón sin sangre. La sangre fue el Cordero de Dios, que cuando Juan el Bautista lo vio, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Entonces, la segunda experiencia necesaria para acercarnos a Dios es recibir perdón de pecados por lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Thank you, Jesús dijo, yo soy Jesus. la puerta de la manada, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Cualquiera persona que trate de entrar por otro lugar es un ladrón y un salteador. ¿Qué hacemos con un ladrón que entra por la ventana en nuestra casa? Oh, man. Lo sacamos rápido. Amén. Bueno, Evelio primero le da un batazo, después lo saca, ¿verdad? Lo sacamos acostado. Lo sacan acostado. Entonces, la única manera de entrar a la presencia de Dios es a través de Jesucristo, que es este velo, el camino. ¿Por qué? Porque cuando se abre este velo vemos el camino al Padre. Entonces, ¿cómo es que la gente trata de entrar al reino de los cielos? No entrando por la puerta, pero entrando por otra parte. ¿Cómo es que la gente dice que ellos van al cielo? No, yo sé que yo voy al cielo porque yo soy una persona buena. ¿Verdad? La gente dice que van a llegar al cielo porque es una persona que está tratando de saltar por aquí. Ay, ay, ay. Yo sé que yo voy al cielo porque yo doy mucho dinero a los pobres. Obras muertas. Yo voy al cielo porque yo rezo mucho. Equivocado. Los rezos no te llevan al cielo. Yo voy al cielo porque yo voy a la misa todos los domingos. Uno no entra al cielo porque va a misa. Entonces, piensa en todas las razones que la gente dice que ellos saben que van al cielo. Esos son los salteadores que tratan de entrar por otro lado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. No al Padre, sino por mí. Amén. Gloria a ¿Estamos Dios. claros? Entonces el hombre de Jayalía se arrepintió, recibió perdón de pecados y ahora estaba bien feliz. Porque dijo, ya, estos obstáculos que me han puesto ya los resolví. Gracias a Dios. Ahora que recibí perdón de pecados, vamos a la presencia de Dios. Pero los guardias lo paran. Le dicen, no, no puedes seguir. ¿Cómo que no? Me dijiste que tenía que nacer de nuevo, que tenía que ser circuncidado y ser parte del pueblo de Dios. Ya me arrepentí, nací de nuevo. Me arrepentí de mis pecados. Por el sacrificio de Cristo recibí perdón de mis pecados. Ahora, ¿qué más me vas a poner? Dicen los guardias, bueno, de aquí en adelante, todo esto es para los sacerdotes. Tú no eres sacerdote. Tú eres un cubano de Jayalía. Cuando los judíos entraban aquí y ofrecían los sacrificios, después ellos salían y regresaban a su tienda. Dependiendo de cuál tribu tú eras, habían 12 tribus de Israel. Habían 3 tribus acampadas a cada lado del tabernáculo. Estaban las 12 tribus con las banderas y cada familia en su tienda. Y cuando ofrecían sacrificio, después salían y regresaban a su tienda, a su casa. Amén. ¿Cuántos cristianos hay así?
están contentos de que ya sus pecados fueron perdonados. Aleluya, gloria a Dios. A su vida normal, a su vida diaria. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Que el hombre quería seguir adelante, pero le dijeron a él que solamente los sacerdotes podían ir de ese punto en adelante. Entonces, él no podía creer que había pasado tanto y en este punto lo pararon y lo frenaron. Entonces, ahora el hombre necesitaba justificación para seguir adelante. Necesitaba un versículo bíblico, una revelación del propósito eterno de Dios, porque él no podía pensar que él había viajado de Hialeah al tabernáculo de Dios para entrar en la presencia de Dios y no querían dejarlo entrar. Pero él leyó donde dice en la Biblia que he aquí que yo os he escogido como un real sacerdocio para ministrar y ofrecerle sacrificios santos y agradables a Dios. Amén. Entonces, cuando él entendió que el llamado de Dios era para preparar un sacerdocio, él decidió que él quería participar de ese sacerdocio y que Cristo, siendo el sumo sacerdote de él, ahora Cristo iba a ayudarlo en esa actividad de ser preparado como sacerdote. Entonces, el punto que queremos compartir antes de seguir adelante es que el llamado ascendente de Dios, el llamado a la presencia de Dios, de participar con Dios y reinar sobre su trono, es solamente para un sacerdocio. Es solamente para un sacerdocio. ¿Cómo yo sé? Porque eso fue lo que Dios estableció en la palabra de Dios. Amén. Hay muchos que dicen, Señor, Señor. Pero Jesús dijo, yo no los conozco. Porque en verdad no tuvieron comunión con el Señor. Recibieron perdón de pecados. Tienen un lugar en el cielo. No es que Dios los va a echar al infierno. No sean tan extremistas que vean esto como blanco y negro, el infierno o el cielo. No. Vemos que es un proceso, es un crecimiento. La vida cristiana es un proceso. Amén. No es una doctrina. Que si tú crees una doctrina, ya tú eres, se te cuenta a tu favor. No. Dios lo que cuenta es nuestra vida, la realidad. Dios mira nuestra vida, cómo vivimos nuestra vida, nuestro testimonio. Las doctrinas no imparten vida. No son reales, son cosas que se pueden aprender en una clase, leyendo un libro de doctrinas, y cuando terminas la clase te dan un examen, y después si pasas el examen te dan un certificado, y el certificado dice que has pasado discipulado nivel 1, o el discipulado avanzado, o que ya tienes, ahora te voy a dar permiso para que vayas a orar por los enfermos, o que ahora puedes echar fuera demonios. ¿Cuántos saben que el diablo se ríe de nuestros certificados? Amén. Cuando el enemigo viene a atacar y tú le sacas un certificado porque tú cogiste una clase, el diablo se ríe de eso. Amén. Amén. Pero ¿sabes qué? En la Biblia vemos el ejemplo de los hermanos Seba. Eran un grupo de 7 hermanos que vieron que los cristianos estaban echando fuera demonios y decidieron ellos mismos también aplicar ese método para ellos echar fuera demonios. Entonces agarraron un hombre endemoniado y lo cogieron y querían ayudarlo. A lo mejor iban a cobrarle, yo no sé, porque en la Biblia el mago quería cobrar por hacer las cosas, por aprender las cosas que hacía Pablo. Pero estos 7 hermanos de Seba cogieron al endemoniado y le dijeron, sal de este hombre, le dijeron los demonios, en el nombre de Jesús, quien predica a Pedro y Pablo. Y el hombre endemoniado miró a los 7 hermanos y les dijo, los demonios les respondieron a los 7 hermanos, a Jesús lo conocemos, y a Pedro y a Pablo también, pero ¿quién eres tú? Y le fueron encima, y le dieron una golpiza terrible. Amén. Porque la vida cristiana, y le arrancaron las ropas a los 7, salieron corriendo desnudos de ese lugar. Porque la vida cristiana es un proceso real, son experiencias reales. Y eso es lo que imparte la unción, el poder y el crecimiento espiritual. Gloria a Dios. No son cosas que se aprenden sentados en una clase. Pero mira, estamos aquí sentados en una clase. ¿Qué significa? ¿Que esto no sirve? No, esto sí sirve, pero no se puede quedar aquí. Tienen que
seguir la preparación. Gloria a Dios. Tiene que pasar las experiencias. Aleluya. Podemos enseñar que el nuevo nacimiento y el arrepentimiento sucede aquí, pero si no te arrepientes de verdad, tú no has nacido de nuevo. Amén, porque no es el arrepentimiento no es una doctrina, es una experiencia real. Amén. Por eso a veces nosotros no sabemos si en verdad una persona es convertida o no, porque dicen, bueno, yo acepté a Jesús hace 3 años, pero no hay un cambio de vida. Amén. Cuando nacemos de nuevo, hay una nueva criatura en nosotros. Gloria a Hay Dios. una nueva vida que comienza. Las Gracias, cosas viejas han Señor. pasado, Gracias, o por lo menos Cristo. deben de empezar a pasar. Y lo nuevo debe ser algo real en nuestra vida. Entonces, el nuevo nacimiento es una experiencia. El perdón de pecados es una experiencia. No es, bueno, ya hace 20 años, cuando nací de nuevo y recibí perdón de mis pecados. No, tenemos que crecer en cada una de estas 7 experiencias. Tenemos que establecer el fundamento y seguir hacia adelante, pero seguimos creciendo en cada una de estas cosas. Amén. Crecemos en arrepentimiento. ¿Qué significa? Crecemos en el perdón de pecados. ¿Qué significa? Que en 2 años después de ser cristiano, cuando Dios te muestra algo en tu vida que a Él no le gusta, uno es más rápido para arrepentirse. Amén. Amén, aleluya. Dios no está luchando con nosotros 1 año Gloria a Dios. por una bobería. Claro. Cuando Él nos señala algo, se lo entregamos rápido. Señor, perdóname. Ay, Padre. Amén. Y así es con el perdón de pecados. Recibimos perdón de pecados, pero después fallamos, cometemos un error y caemos bajo condenación. Y Gracias, el diablo Señor. nos tiene frenado y pisado y no podemos hacer nada por la condenación o la acusación. No. Si Cristo fue poderoso y su sangre fue poderosa para arrepentirnos el primer día, hoy aún más todavía. ¿Cuántos Gloria a dicen Dios. amén? Aleluya. Amén. Yo no sé ustedes, pero cuando yo meto la pata, la meto de todo, con toda mi fuerza. Amén. Yo soy apasionado. Cuando hago algo malo, lo hago de todo corazón. Señor, perdóname. Yo no puedo creer que yo he hecho semejante cosa. Y tengo que creer que si yo me arrepiento de eso, que inmediatamente su sangre me limpia. Me Gloria a lava, Dios. Porque nuevas son cada día las misericordias. Su misericordia, de Dios. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces crecemos en arrepentimiento. Entonces, la preparación del sacerdocio es lo que vamos a compartir comenzando el miércoles que viene. Pero quería dar una reintroducción, porque hemos estado fuera como 2 semanas de todo esto. El tabernáculo representa nuestro acercamiento a Dios. El tabernáculo representa el crecimiento espiritual. El tabernáculo le enseñamos que hay experiencias en el atrio que son preparativas para aquellos que sí quieren ser sacerdotes de Dios. No estoy hablando de pastores. Hay pastores que no son sacerdotes de Dios en el nuevo pacto. Y hay personas que no son pastores que están ejerciendo un sacerdocio espiritual. Amén. Eso es lo que estamos hablando, de un sacerdocio espiritual. Este fue un sacerdocio terrenal que fue dado a Moisés en el Antiguo Testamento, dado por Dios. Que Dios dijo, hazlo exactamente como el plan que yo te enseñé. No cambies el plan. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un simbolismo espiritual para el crecimiento de la vida cristiana. Por eso este es el tema principal de toda la Biblia. Hay más de 30 y pico capítulos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que hablan del tabernáculo y el sacerdocio. No hay tema en la Biblia más hablado. La gente le gusta coger temas secundarios como hubieron gigantes, de dónde vinieron los gigantes, que si los ángeles y las mujeres tuvieron hijos y eran gigantes, y pierden horas y horas debatiendo cosas que en verdad no traen crecimiento espiritual. ¿Qué me importa a mí si los ángeles tuvieron sexo con las mujeres y hubieron gigantes? A mí no me importa, amén. Lo que me importa es que Dios me prepare a mí Amén. para cumplir su propósito. Gloria a ¿Amén? Dios. Entonces esto habla del propósito de Dios. Esto habla del crecimiento espiritual. Esto habla del sacerdocio Ay, y la santo preparación del Dios. sacerdocio. Todo lo que hay en el atrio habla de preparación. Todo lo que hay en el lugar santo habla de función. Porque el sacerdocio funciona en el lugar santo. Esta es la base de funcionamiento del sacerdocio. Amén. Pero el problema es que hay 2 velos.
el primer velo y el segundo velo que no fueron rasgados. Cuando vemos un velo o una puerta en la Biblia, significa un impedimento a tu progreso espiritual. Por eso dice en Hebreos, no echando de nuevo los fundamentos de los principios elementales de Cristo Jesús, no echándolo de nuevo, sigamos hacia adelante, hacia la madurez, sigamos hacia adelante, hacia la madurez. Aleluya. Y esto lo haremos si Dios permite, dice ahí. ¿Por qué es que Dios no va a permitir el crecimiento espiritual? ¿Por qué es que Dios, si en verdad queremos ir hacia la perfección, Dios quizás no lo permita? Porque Dios estableció un patrón, una forma, un crecimiento, orden, un proceso, que si no nos sometemos a ese proceso, vamos a fallar. No vamos a llegar a la meta. Amén. Por eso una de las cosas que Jesús dijo, yo soy la puerta. Gloria a Dios. Yo soy el camino. No hay muchos caminos a Dios. Hay un solo camino a Dios. Antes de Cristo, Dios trató con el hombre de diferentes formas, pero después del Calvario, ahora hay un solo camino a Dios. Yo soy el camino, la verdad. Hay una sola verdad. Los gnósticos estudian todas las religiones, pero hay una sola verdad. Amén. La persona inteligente dice, hay una sola, esa es la que voy a estudiar yo. Amén. Aleluya. Los gnósticos estudian todas las Biblias y todos los libros y todos los profetas y todos los dioses de todas las religiones, pensando que van a tener una mayor verdad. Lo que están haciendo es un arroz con mango. Perdiendo su tiempo. Porque imagina que tú estás cocinando picadillo y tú no quieres faltar ningún ingrediente. Entonces le echas todos los ingredientes de la cocina. Y entonces, para que no te falte nada, vas al patio y agarras un puñado de tierra y se lo echas también, porque no quiere que te falte nada, por si acaso. Vas a ver a basura ese picadillo. ¿Están entendiendo? Amén. Esa palabra que el hombre sabio sabe retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Dios tiene filete miñón para nosotros, pero tenemos que venir los miércoles, si no van a pasar hambre. Amén. Amén. Entonces, la semana que viene vamos a comenzar, porque aquí hablamos de arrepentimiento, después hablamos de perdón de pecados. ¿Okay? Hay 5 experiencias más, pero es solamente para los sacerdotes. Si tú quieres entender lo que es funcionar como sacerdote delante de Dios, no se trata de comprarse una camisa con cuellito de cura. Amén. Cuando estuvimos en Beirut, algunos de los hombres de religiones ortodoxas que estaban presentes en las reuniones vinieron y preguntaron, ¿cómo es esto que ahora tenemos que ser sacerdotes? No entendían. Entonces en la próxima reunión yo tuve que explicar que un sacerdote es una persona especial delante de Dios. Es una persona que tiene acceso a Dios. ¿Cuántos quieren acceso a Dios? Amén, más. Es una persona que sabe ofrecer sacrificios agradables a Dios. ¿Cuántos quieren saber las cosas que agradan a Dios? Amén. Porque la gente está dándole a Dios una pila de cosas y ofreciéndole a Dios muchas cosas que Dios nunca le pidió, inclusive que ni le agradan a Dios. El sacerdote de Dios sale y habla de parte de Dios, tiene la autoridad de Dios. ¿Cuántos quieren tener la autoridad de Dios para ministrar y orar? Amén. Esto no es un certificado, por eso no estamos cobrando, porque esto es un crecimiento espiritual para nuestras vidas. Entonces, el sacerdote es un sacerdote espiritual. La revelación del nuevo pacto está en el Nuevo Testamento, pero los detalles del nuevo pacto están en el Antiguo Testamento. Por eso estudiamos los detalles. Esto no es historia judía. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que todo esto fue escrito para nuestra instrucción. Que todo esto es sombra de lo venidero, propósito de Dios y del aleluya, tabernáculo verdadero. Que todo esto es muestra de cómo nosotros podemos madurar y entrar en el propósito eterno de Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Entonces, guarden sus notas y vamos a cerrar ahora para que puedan hacer preguntas. Amén.